Hola niños, muy buenas tardes. El día de hoy voy a profundizar un poco más el tema de polígonos. Específicamente voy a hablar sobre los triángulos. Los triángulos se van a clasificar según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados tenemos a un triángulo escaleno. ¿Cuál es la característica del triángulo escaleno? Como pueden observar, he tratado de representar en cada lado una rayita, he colocado 2 rayitas en otro lado y en el otro 3 rayitas. ¿Qué significa esto? Que este lado va a medir diferente a este segundo lado y de igual manera este tercer lado va a ser de diferente medida a los otros 2 lados. Ese es un triángulo escaleno. Sus lados tienen diferente medida. Luego tenemos un triángulo isósceles. ¿Ven? Tengo una rayita en 2 lados. ¿Qué significa esto? Que va a tener 2 lados de igual medida y por ende va a tener 2 ángulos de igual medida. Como pueden observar, los ángulos que están frente a cada lado, esos serán los ángulos que tienen igual medida. Entonces, por eso se le llama un triángulo isósceles, porque tiene 2 lados de igual medida y por lo tanto 2 ángulos de igual medida. Luego tenemos el triángulo equilátero. Hay una rayita en los 3 lados. ¿Qué significa esto? Que los 3 lados tienen la misma medida y por lo tanto también va a tener 3 ángulos de igual medida. Eso es en cuanto a la clasificación según la medida de sus lados. Les dije también que existe una clasificación según la medida de sus ángulos. Tenemos el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo que mide 90 grados. ¿Se dan cuenta? Es un ángulo recto. Este triángulo rectángulo se le tiene una denominación para cada lado. El lado que está frente al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Y a los lados que están formando el ángulo recto se le llama cateto. Luego tenemos el triángulo acutángulo. Acutángulo, ¿por qué? Porque cada ángulo, cada uno de sus ángulos va a ser menor que 90 grados, o sea, tiene ángulos agudos. Luego tenemos un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo que mide más de 90 grados, es decir, que tiene un ángulo obtuso. Entonces, así como hemos clasificado los triángulos también tienen propiedades. A ver, voy a empezar con la primera propiedad y es una de las básicas. Tenemos aquí un triángulo, estoy indicando sus respectivos ángulos, los he nombrado como alfa, beta y tita. ¿Cuál es la primera propiedad? ¿Qué me dice? Que la suma de estos 3 ángulos es igual a 180 grados. A ver, me olvidé de colocar el igual ahí. Entonces, la suma de estos 3 ángulos es igual a 180 grados. En todo triángulo, sea triángulo rectángulo, sea triángulo equilátero, sea triángulo isósceles, siempre la suma de sus ángulos debe ser 180 en cualquier triángulo. Como segunda propiedad, ¿qué me dicen? Que la suma de los ángulos externos, los ángulos que están fuera, siempre será igual a 360. En cualquier triángulo, la suma de sus ángulos externos siempre es 360. Otra de las propiedades, un ángulo externo es igual a la suma de 2 ángulos internos. En cualquier triángulo, la suma de 2 ángulos interiores será igual a un ángulo externo. Obviamente que será el ángulo externo que no sea adyacente a los 2 ángulos internos. Ahora también tenemos líneas notables. Voy a indicarles cuáles son esas líneas notables. Como primera línea notable tenemos la altura. En la altura es aquella línea que se va a trazar desde un vértice al lado opuesto, pero va a formar un ángulo de 90 grados, un ángulo recto.
Si aquí se forma un ángulo recto, en el lado adyacente también, pues ese ángulo también va a medir 90 grados, ¿no? De tal manera que se forma un ángulo llano. Entonces, esa es una altura. La línea que va a ir desde un vértice al lado opuesto formando un ángulo recto. Luego tenemos la mediana. La mediana también va a ser la línea que va a ir desde uno de los vértices al lado opuesto, pero ya no va a formar un ángulo de 90 grados, sino va a dividir al lado opuesto en dos partes iguales. Por eso he colocado aquí dos rayitas en cada lado. ¿Qué significa eso? Que la medida de este segmento será igual a la medida del segmento MC. Entonces, la mediana va a dividir al lado opuesto en dos partes iguales. ¿Pero de dónde va a partir? Va a partir desde el vértice. Desde el vértice. En cuanto a la mediatriz, será una línea recta. Será una línea recta, pero no va a partir desde el vértice, sino que va a considerar aquí que el lado lo va a dividir en dos partes iguales. Pueden observar, he colocado también ahí dos rayitas en cada lado. Eso significa que la medida de este segmento será igual a la medida del segmento de acá. Entonces, y esta sería la mediatriz, que será la línea que va a dividir al lado en dos partes iguales. Pero a diferencia de la mediana, no va a partir desde el vértice, sino que lo que se va a tener en cuenta simplemente la división del lado en dos partes iguales. Bueno, ahora sí voy a explicar ejercicios en los que vamos a tener que aplicar estas propiedades o estas clasificaciones.